En nombre del presidente del Real Círculo de Amistad, de su junta directiva y de todos sus socios, algunos aquí presentes, les quiero dar la bienvenida y agradecerles la asistencia a este acto que para nosotros es tan importante. Probablemente muchos de ustedes estuvieron ya en dos actos celebrados similares, porque todo este proyecto nace a raíz de que se presenta dicho proyecto a unas ayudas que concedió el Ayuntamiento, al INDEC, con una finalidad que es la puesta en valor de la obra artística del Círculo. Ya en su momento, en la primera de las conferencias, en la primera de las mesas de debate, destaqué que la obra del Círculo, nuestras colecciones, de una manera un tanto inexplicable, son desconocidas no ya para el que no es socio, sino incluso para los socios. De ese sentimiento, de esa realidad, nació la necesidad de poner en valor esa obra. El Círculo, desde su creación, que como muchos de ustedes saben fue el 31 de mayo de 1854, no ha parado de atesorar patrimonio, pero hay tres hitos principales que destaco, porque fueron los verdaderos impulsos de esa colección del Círculo y de esa apuesta firme por el arte. El primero de los impulsos fue los años inmediatamente posteriores a la creación. Los años 70, de aquella época, proceden gran parte de las instalaciones, tal como ustedes las conocen ahora mismo, y procede toda la obra de Rodríguez de los Ríos Losada, que básicamente podemos contemplar en el Salón Liceo, aunque alguno de sus cuadros no está allí, por ejemplo el que nos tapa la pantalla ahora mismo, El sacrificio de los dioses. Pues bien, aquí ya se plantan los cimientos de lo que va a ser el Círculo de la Amistad. Pero hay un segundo hito en el tiempo, que es el principio del siglo XX. A principios del siglo XX, el Círculo encarga las colecciones que hoy adornan la Sala de los Sentidos, Díaz Ramos, los Julio Romero de Torres, que adornan la escalera. En esos años también se apuesta por el cinematógrafo, acababa de empezar el cinematógrafo a funcionar y eran raras las ciudades que disponían de instalaciones, y en Córdoba ya el Círculo de la Amistad apuesta por él. Y poco después, pero también del principio del siglo XX, aunque algo más tardío, se retranca la fachada por una necesidad urbanística y entonces ya adquiere la fisonomía, la tipología del Círculo tal como la conocemos hoy día. Después hay un paréntesis importante, pero hay una época que se ha dado en llamar, en la cartelería ustedes habrán visto, la época prodigiosa, que son los años 60 y los años 70. Ahí hay dos presidentes que hay que destacar. Uno es Antonio Muñoz Ramírez de Vergel, y inmediatamente, porque él tiene dos mandatos, uno va a los años 70, después entra Fernando Carbonell, y después, posteriormente, vuelve otra vez a ser presidente Ramírez de Vergel. Ellas son las dos personas que impulsan lo que hoy podemos disfrutar, que es la colección contemporánea del Círculo. Gran parte de ella en este salón, aunque hay en otras estancias. Pues bien, para aquellos que no estuvieron, en la primera de las conferencias se trató aquella obra que pertenece, que fundamentalmente forma colecciones uniformes, porque como he dicho, aquellos que lo conozcan, tanto Gutiérrez de los Ríos Losada como Díaz Ramos, como Julio Romero, tienen entidad propia, y fueron objeto de un análisis en una mesa de debate que también dirigió Mercedes Valverde. Hoy conoceremos la obra contemporánea, aunque he de hacer un paréntesis o una mención a que tenemos una obra también con una colección importante, con identidad propia y muy numerosa, y que es la que corresponde a Liébana y que será objeto de una conferencia posterior y monográfica. Bien, ese es el contexto en el cual estamos, y quiero agradecer expresamente a José Luis de Villén y a Fernando Carbonell, que hoy nos acompañan a la mesa, dirigidos por Mercedes Valverde, porque estoy seguro que nos descubrirán cuáles son las obras que tenemos, la historia de por qué están aquí, y nos harán valorarla aún más, que es la finalidad de este ciclo. Termino como comencé, dándoles las gracias por su asistencia, porque sin su asistencia no tendría sentido. Y no solamente han asistido, sino que de una manera nutrida. Así es que, en nombre del presidente, como he dicho, se lo reconozco especialmente. Y también mi reconocimiento al ayuntamiento, que como mencioné al comienzo,
pues ha dado pie o ha sido el promotor para que esto pueda hacerse. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, dar las gracias al presidente y a la junta directiva del Real Círculo de la Amistad por organizar estas jornadas en colaboración con la Real Academia y la Fundación Pro Real Academia, financiadas por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba. Nuestro especial agradecimiento por esta mesa a la inestimable ayuda de Roberto Carlos Roldán, jefe de Cultura. Muchas gracias. Hoy celebramos la tercera sesión de las jornadas que hemos titulado Otras miradas, las artes plásticas en el Real Círculo de la Amistad. En esta tercera sesión vamos a hablar de unos años comprendidos aproximadamente entre 1960 y 70 y su repercusión, que hemos denominado la época prodigiosa del Círculo de la Amistad, porque efectivamente fueron años fundamentales para el arte, no solo en el Círculo, sino para Córdoba, gracias al Círculo. Para un periodo tan corto de tiempo, ¿cuánto se hizo? Porque además de la renovación de las artes plásticas, había también que hablar del gran auge de la sociedad de conciertos y del éxito del debatido Cineclub, donde participaron Benito Martínez, Rafael Mir, Martínez Björkman, entre otros Pepe Jiménez. Siempre que hay algún hecho extraordinario en cualquier entidad, administración o institución, se debe a grandes individualidades que han aportado todo su interés y conocimientos. Este es el caso de Fernando Carbonell de León, director artístico del Círculo durante muchos años, y a presidentes con sensibilidad y confianza como José Ramón de la Lastra o Antonio Muñoz Ramírez de Vergel, que supieron aceptar las propuestas entonces revolucionarias de Fernando Carbonell, que estuvo rodeado de colaboradores con gran interés como Rafael de la Hoz, Peiza, Martínez Björkman, Carlos Pascual de Lara, Rafael Serrano, Antonio Povedano, Fernando Illescas, Mariano Bayo, José Valverde Micali. Fernando Carbonell fue presidente del Círculo desde 1965 a 1968. El que el Círculo abriera 2 galerías de arte fue uno de los impulsos más progresivos de la Córdoba de esa época. La sala Céspedes, en el piso bajo, antiguo almacén, hacia 1957-58 se inauguró, y la sala Liceo en 1960 también, Cine Liceo, que gracias al acuerdo con el Ateneo de Madrid y su director José Luis Tafur y al Ministerio de Información, trajeron a Córdoba la actualidad artística española e internacional. Tenemos que tener en cuenta que estas 2 salas son el resultado de aquel primer esfuerzo que fue la exposición de arte contemporáneo celebrada en 1953, por donde el Círculo desfilaron pintores que estaban consagrados oficialmente y otros que en estos años 50 se consagrarían. Todo esto ocurrió siendo presidente José Ramón de la Lastra, y esta exposición, por primera vez de arte vanguardista, se debió a Fernando Carbonell, organizada con motivo de los actos del primer centenario del Casino Cordobés, que fue el embrión del Círculo de la Amistad. La creación de estas galerías de arte, Céspedes y Liceo, fueron fundamentales para el conocimiento de las vanguardias y por las que pasaron obras de las tendencias más avanzadas. Hoy, para contarnos esta etapa prodigiosa y sus repercusiones, intervienen Fernando Carbonell de Eguilior, filósofo, escritor, y Ángel Luis Pérez Villén, doctor en Historia del Arte y crítico artístico. Empezamos con Fernando. Su formación fue en Sevilla y Madrid, participando en esta ciudad en movimientos de arte y poesía contemporánea, montajes teatrales con Pedro Almodóvar y otros artistas de la movida, fundador y director del Centro Alternativo Cruce de Arte y Pensamiento. Hay que destacar sus escritos sobre filosofía, estética y política. Profesor de la Universidad de La Laguna y visitante profesor de la Universidad de Harvard.
profesor y director del Instituto de Enseñanza Secundaria. Aunque muy niño, fue testigo de este desarrollo artístico sin precedentes. Fernando, tiene la palabra. Gracias, Mercedes. Gracias a todos. Me han pedido hablar de los años iniciales del arte contemporáneo en el Círculo de la Amistad. Desde el punto de vista histórico y social y personal, tal como lo viví yo por mi padre, Fernando Carbonell, que fue su protagonista. Hablaré, por tanto, de los años que van, como antes ha anunciado Mercedes, desde el centenario del Círculo de 1953 hasta el fin de la presidencia de mi padre, que yo creo que fue en el año 69, que en total son 16 años. Daré solo, aparte del anuncio de lo que, y las menciones que ha hecho Mercedes, de los hechos importantes tenemos que repetirlos, por lo menos mencionarlos. Yo también mencionaré lo que yo viví con más intensidad, pero daré solo de ellos una visión general y después mi compañero de mesa, Ángel Luis Pérez Villén, hará un detallará más. ¿Cómo entró el arte contemporáneo en Córdoba? Bueno, primero, ¿a qué voy a llamar arte contemporáneo? Cuando llegó la edad contemporánea, con la Revolución Francesa, se sustituyó la idea medieval de Dios por las ideas de naturaleza y vida. Y así sigue hoy siendo. En el arte, una explosión de vida fue toda una revolución contra instituciones y tradiciones. Los artistas antes rechazados tomaron el poder, son los impresionistas. Su rebelión plásticamente consistió en un abandono de la imagen óptica, que culminó con el cubismo y con el abstracto. No en balde, los cordobeses castizos, escandalizados por el arte contemporáneo, llamaron a los defensores del arte contemporáneo burlonamente los abstractos. La otra característica plástica del arte contemporáneo fue su rebelión contra toda separación de las artes y de toda actividad humana, la unión de industria y bellas artes, la unión del obrero y el artista, del ingeniero y del poeta, de artesanía y de artes puras y artes aplicadas. Ejemplo de lo cual fue la escuela alemana de la Bauhaus. El arte contemporáneo, así entendido, no entró en Córdoba, que yo sepa, hasta después de la Guerra Civil. Y el gran acontecimiento fue que al cumplir el Círculo de la Amistad un siglo y celebrar su centenario, que lo estamos repitiendo tantas veces, en 1953, el entonces presidente de la entidad, José Ramón de la Lastra, voy a subrayar aquí en cada personaje sus profesiones para insistir en que provienen de gremios y de profesiones muy diferentes. Como digo, José Ramón de la Lastra era terrateniente, abogado y marqués. Dedicó salas y pasillos del círculo a una magnífica exposición de arte contemporáneo y le encargó a mi padre, ingeniero, ya conocido por su pasión por el arte contemporáneo, la organización de la exposición. ¿Por qué un ingeniero? Bueno, ya he dicho que una de las características del arte contemporáneo es su unión de industria, arte y toda actividad humana. Y en ese espíritu, por esos mismos años, hubo en España una generación de ingenieros con una actividad muy influyente en el arte contemporáneo, como fueron Juan de Aizpuru, marido de la galerista Juana de Aizpuru, Alberto Corral, hermano de la galerista y directora de museos María Corral, y él firmante junto a Fernández Ordóñez del proyecto de paso elevado sobre la Castellana de Madrid, que incluía el Museo de Escultura al aire libre,
que dio una imagen de esa labor promotora y protectora de la ingeniería sobre las bellas artes contemporáneas. La ingeniería fue mucho tiempo hermana de las bellas artes. Las dos ideas que digo que sustituyeron a Dios, naturaleza, a la cual atendían los ingenieros, y vida, a la cual atendía más bien el arte, estaban entonces muy conectadas. En esta conexión, los ingenieros sucedieron, como he dicho, a los arquitectos, y eso mismo sucedió en la magna exposición que nos ocupa, porque Fernando Carbonell, mi padre, ingeniero, le encargó su montaje a un arquitecto de 29 años, Rafael de la Hoz, que hacía sus primeros proyectos, entre ellos la histórica Cámara de Comercio e Industria, en la que arquitectura y bellas artes homenajean a comerciantes, médicos y cordobeses en general. Y a su vez, Rafael de la Hoz le encargó al pintor Carlos Pascual de Lara, de 31 años entonces, la selección de las obras, en la que colaboró con él en Andalucía Antonio Povedano y otros. Y en el montaje intervinieron los carpinteros del Círculo, bajo la dirección de Manuel Roldán, abuelo de Roberto Roldán, que vivía los montajes hasta altas horas, comunicándole hasta a los propios artistas su pasión. La exposición fue reseñada en la prensa por poetas y periodistas, como Manuel Medina, por Quesada. El artículo de este último refleja uno de los acontecimientos de esta exposición y de las siguientes: el escándalo de la sociedad cordobesa, entremezclado con el entusiasmo de otra gran parte de la misma sociedad. Como pasó con los impresionistas, los rehusados de París, o con el arte degenerado, como le llamaron los nazis al arte contemporáneo, la presencia de este en Córdoba siempre fue escandalosa y discutida. Quesada, alarmado ya por los abstractos, dice con sorna en su artículo que la mejor obra abstracta fue el montaje de la Hoz, con uralita y cable eléctrico, y califica al promotor de la exposición, Fernando Carbonell, de espíritu inquieto y refinado, dice de él, mientras Carlos Castilla del Pino dirá de él en sus diarios que se las daba de intelectual. La viva polémica quedaba sembrada. En la sociedad cordobesa también estaban los promotores y los constructores ilustrados, como Federico Valera, hermano de la pintora Lola Valera, y cuñado de Tomás Egea, pintor y diseñador. Valera promovió numerosos proyectos con ellos y con De la Hoz, aportando ideas originales, sus conocimientos de los materiales nuevos y mucho espíritu. Esta foto, que fue en la casa de Valera, con un mural pintado por su hermana Lola Valera y con su hija María Jesús Valera delante, un día cualquiera. Unos días, Carlos Pascual de Lara se quedó a dormir en nuestra casa y por la mañana me hizo este perfil en carboncillo. Jardines construidos esos años. Con él, la explosión de contemporaneidad que sembró en Córdoba la exposición del Ateneo de Madrid. Esta sala era accesible al público no socio, pero a través de una escalera trasera y estrecha, mientras que la sala Céspedes, al estar abajo, muy cerca de la calle, con el tiempo se fue haciendo más popular y más apreciada. La dirección de ambas salas fue igualmente encomendada a mi padre. ¿Qué es esto? En la sala Liceo aparecía como director artístico el director del Ateneo de Madrid, entonces José Luis Tafur, y el asesoramiento en el montaje y la confección del catálogo quedaban al cuidado de algún artista cordobés que empezó siendo Antonio Povedano. Así constaba en todos los catálogos.
pero en este lugar de Antonio Povedano posteriormente lo ocuparon Mariano Aguayo, Aguilera Amate, Pepe Duarte y algunos otros más. La exposición que inauguraba la Sala Liceo se llamaba 24 pintores actuales, y desde el catálogo se apostaba por el más duro y puro abstracto escandalizador, con un cuadro de Lucio Muñoz, como dando en Córdoba un campanazo. Entre los 24 pintores actuales estaban los que expondrían en esa misma sala durante los años siguientes. El acontecimiento fue muy comentado en la prensa, claro. Como dice al pie de esta foto de Ricardo, a la izquierda está un fiscal, Lorenzo Villarino, a quien yo no conozco, luego mi padre, el presidente del Círculo, Antonio Muñoz, y José Luis Tafur, el director del Ateneo de Madrid, que era el responsable de la exposición. Pero el acontecimiento era la nueva sala diseñada por otro joven arquitecto, Gerardo Olivares, y la prensa lo celebró. En el periódico dijo José Luis Tafur que esta sala, por su instalación, su simplicidad y sobre todo por la luz, es una de las más perfectas de España. Así dio comienzo una serie intensísima de exposiciones en ambas salas. En la Liceo, los abstractos escandalizaban a los castizos, y en las Céspedes, los artistas cordobeses escandalizaban por torcer su arte con lo moderno. Por centrarnos solo de momento en la Galería Liceo, vamos a seguir sus primeras exposiciones. La segunda fue una de esculturas de Venancio Blanco, donde el escándalo contemporáneo aquí se fundía en un tema castizo, el toreo. El artista dejó en el Círculo una escultura homenaje a los toreros cordobeses. En esa foto, en la peña taurina del Círculo, está el escultor Venancio Blanco, Antonio Muñoz y Fernando Carbonell. La tercera exposición fue de nuevo abstracto puro y duro, Vicente Vela. Fue pronto seguido por otros lugares. Rogelio Luque, el gran librero, creó Sala de Arte en Biblos, nueva galería en la calle Góngora. Y el ayuntamiento también hizo, muy cerca de allí, exposiciones de arte contemporáneo. En cierta ocasión, los artistas organizaron una exposición en el convento dominico de Puerta Nueva, a la cual quizás se refiera Ángel Luis como Jalón Córdoba 64, ¿no? Lo hicieron con la sonrisa de mi padre, porque al principio lo hicieron en secreto, sin que él se enterara, a sus espaldas, pues para ellos era una liberación del sostén y atadura del Círculo. Pero bueno, a través de sus numerosos amigos, mi padre lo supo y naturalmente se alegró por la brillante iniciativa. Otra ocasión semejante y gozosa que recuerdo fue en un bar-restaurante del sector sur llamado La Posada del Mar, en verano y al aire libre. Y tantas otras ocasiones. Debemos preguntarnos por qué no sucedió algo así en otras ciudades más pobladas, como Sevilla, por ejemplo. Tengo varias respuestas, todas insuficientes. Primera, por el papel y función que adoptó en Córdoba el Círculo de la Amistad, del cual ha hablado muy acertadamente Mercedes. Segunda, porque después de la exposición del centenario hubo un gran entusiasmo por continuar con aquella iniciativa, que aquello no se quedara allí, y se hicieron las dos salas que estamos hablando. Y tercera respuesta. Algunos críticos españoles decían que en Córdoba, como en Madrid o Barcelona, había una escuela de artistas, porque todos los artistas de Córdoba, decían, tenían algo de espíritu en común. Pero, cuarta respuesta,
no solo espíritu en común entre artistas. Aquí había todo un tejido social que yo estoy subrayando, de gran creatividad y entusiasmo, que supieron asociarse. En la foto, el joven aquel que soy yo conversa con la poeta Asunción Candil, madre de Mercedes, y cuyas luminosas intervenciones y poemas disfrutamos muchas veces. Detrás de ella está el poeta y periodista Manuel Medina, a la izquierda el notario Luis Cárdenas y aquí, cortado por la foto, a la izquierda mi padre, el ingeniero. El andaluz es amiguista, no en el mal sentido de favorecer a los amigos injustamente, sino en el bueno, favorecer justamente a los amigos y contar con ellos. En la foto, en la exposición de Betty Bernay, que está en el centro, hacia la izquierda está, a la izquierda suya, Antonio Muñoz, presidente entonces, como estamos diciendo, del Círculo, un caballero a quien no conozco, y José Valverde, notario, padre de Mercedes Valverde. Y hacia la derecha de ella, pues mi padre, Asunción Candil, y Rafael Castejón, director de la Academia, que colaboró en muchas ocasiones. La sociedad y los actos que comentamos, a pesar de discusiones y de diferencias, fueron amiguistas. Amiguistas dentro de los grupos y entre los grupos, entre los bandos. En el bando de los abstractos, un amigo de mi padre y fiel colaborador activo y brillante en la vida cordobesa fue Fernando Illescas Melendo, de gran cultura y sensibilidad por las artes de vanguardia. Aquí está en la foto con dos sobrinos nietos, es el de la izquierda. Él participó años después en la dirección de las salas del Círculo. Fernando pasó la guerra civil en la Marina, donde sufrió varios bombardeos. Dicen que quizá de ahí venga su amor por el silencio y por la sutil y atenta conversación. Un tiempo fue fiscal y gran coleccionista de arte. Su llamado Chalet Illescas, firmado por José Rebollo, era, como dice Francisco Daroca, la mayor aproximación de Rebollo a los postulados del movimiento moderno, con atrevidas y brillantes ideas proyectadas en diálogo con Fernando Illescas. También construyó Fernando muebles con diseño constructivista. Pintor, escultor, mueblista, comerciante, pescador, etcétera, posada en un pie en la Sierra de Cazorla. Me han dicho los sobrinos de Fernando Illescas que éste tenía unas hondas creencias y sentimientos religiosos. La religión, aunque de soslayo, también estaba presente en este mundo contemporáneo. Lo estaba en Rafael de la Hoz, que en una presentación del equipo 57 la encabezaba con una reflexión, casi una oración, del más puro misticismo. Decía, el arte experimental es la indagación en el infinito divino. Entre los artistas, el más cercano a mi padre quizá fuera Antonio Povedano. A él le encargó mi padre el cartel de toros de una corrida en el Coso de los Tejares en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, de la que mi padre era presidente provincial. De ese cartel no ha quedado ejemplar o foto alguna que yo sepa, aunque me dijo ayer Mercedes que quizá hay restos en algún lugar. Pero el más brillante encargo que mi padre le hizo a Povedano fue la primera vidriera de Povedano, que él llegaría a ser un gran vidrierista, como saben ustedes.
para la cancela de nuestra casa. Esta foto es desde fuera de la cancela, aquella ya desde dentro de la cancela. Desde dentro de la casa. Vino un vidriero de Madrid a instalarla a las órdenes de Antonio. Siempre me llamaron la atención las muy diferentes rugosidades de los vidrios, pero después he visto que no solo había una combinación de colores, sino también una combinación de diferentes brillos y resplandores según la rugosidad, ¿no? Es una maravilla la vidriera, ¿no? En algunas reuniones, a altas horas de la noche, en el jardín, Antonio cantaba. Los otros más íntimos amigos artistas eran Pepe Duarte y Juan Serrano, del equipo 57. Venían con frecuencia y se pasaban horas de charla. Y jugaron en casa mucho a lo que después he oído llamar un cadáver exquisito, que es un juego surrealista, pero que ellos lo hicieron en una versión simplificada. En unas hojitas de papel, como de media cuartilla, se repartían y cada jugador hacía un garabato secreto. Luego se barajaban, se repartían otra vez y cada uno tenía que completar el dibujo al que le tocó con algo, completando la imagen. Así salieron múltiples cadáveres de muy variada exquisitez. ¿Puedes poner el anterior, por favor? Uno de ellos, supongo que el negro es lo que el dibujo primitivo y el rojo el que alguien lo completaba con eso. El cadáver exquisito, dice un poema, beberá el vino nuevo. Me parece, en este, por ejemplo, me parece delicioso, no sé, ver, o yo lo veo así, en estas formas, por ejemplo, de los pies, las formas típicas de los abstractos del equipo 57, estas formas alabeadas, pero aquí aparecen, pues bueno, en unos pies desnudos, de un torso, en fin, de unas piernas, ¿no? Esta es un poco gamberra, esta la hizo mi madre, al parecer, porque al no saber cómo completar el garabato inicial, se solían completar con, como hemos visto antes, con dibujos figurativos, pero entonces ella, al no saberlo completar con figurativo, pues hizo un abstracto del equipo, o imitando torpemente un abstracto del equipo, ¿no? Y se rieron mucho. En esta vida cotidiana tan fluida, un día en el estudio del equipo, mi padre vio un gouache que le impresionó vivamente y lo quiso comprar. Era uno de los muchos ensayos que ellos hacían en sus experiencias de interactividad para el cine. Le dijeron que no, que eso era un ensayo y que lo iban a tirar. Pero como él insistió, los separó de todos los demás y les ofreció una cantidad, al final los convenció y ahora lo tengo yo. De esa característica que he estado señalando como esencial al arte contemporáneo, la integración de arte, ciencia, tecnología, etc., el equipo 57 era el más claro exponente. Como saben, diseñó muebles y varios de ellos los hubo en nuestra casa. Igual que de la Hoz, como antes dije, veía a la religión como fundamentando un arte experimental como el del equipo, desde otras ideas diferentes, los grupos cercanos al socialismo o al comunismo, como los propios miembros del equipo, les fueron también afines. Aunque solo un cierto tiempo, porque más tarde consideraron el arte del equipo como capitalista y se fueron algunos hacia el realismo y hacia la propaganda social. En mi opinión, era un arte tremendamente y profundamente social. Por su parte,
mi padre, como muestran los artículos, sus artículos y conferencias publicados en esta casa, en este libro, que tienen aquí en la biblioteca y además yo creo que incluso se vende, mi padre veía al arte experimental como expresión de los descubrimientos de la ciencia contemporánea y a los artistas como profetas de los interiores del alma, como lo eran los poetas del grupo cántico. Hubo una exposición del equipo 57 en la Galería Céspedes, de la cual creo que también Ángel Luis tiene fotos preciosas, y en ese mismo tiempo, como él subraya en algunos escritos, coincidió con la exposición en la Galería Liceo del gran consagrado gestual alemán Hans Hartung. Más tarde llegaría la exposición de Saura. El catálogo de Saura es un modelo de sobriedad y rotundidad confeccionado por Mariano Aguayo. Hay hoy quienes ignoran que Mariano Aguayo, antes de ser un pintor de perros de caza, fue por aquellos años un sutil y radical pintor y diseñador contemporáneo. Y llegarían en las exposiciones Manuel Rivera, Millares, Zobel, Viola, etcétera, etcétera. Durante el famoso simposio La información ante la sociedad actual, que organizó mi padre con muchos esfuerzos, viajes a Madrid y entrevistas con Fraga Iribarne para que nos dieran financiación, yo le pregunté a mi padre si todos aquellos esfuerzos se sabrían alguna vez. Y él me dijo que no, que solo se verían los resultados. Durante ese ciclo, La información ante la sociedad actual, montó mi padre la exposición en la Galería Liceo de Pintores Actuales de Córdoba, para que las personalidades que entonces vendrían de fuera conocieran el arte cordobés. Otra brillante iniciativa de Antonio Muñoz Ramírez de Verger había sido el Cineclub, de la cual que también ha mencionado Mercedes, cuyas actividades corrieron muy parejas a las exposiciones, porque los artistas de las exposiciones muchas veces presentaron e hicieron coloquios en las películas. También estuvieron las famosas conversaciones nacionales sobre teatro, en las que Antonio Gala volvió a su ciudad, y un ciclo de teatro del absurdo, etcétera, etcétera. Y así siguieron aquellos años mágicos hasta aproximadamente el fin de la presidencia de mi padre en el Círculo en el año 69. Pero ya entonces el difícil equilibrio entre castizos y abstractos, entre derechas e izquierdas, liberales y socialistas, religiosos y ateos, se había ido rompiendo ese equilibrio, como sucede constantemente en la historia. Todo fue cambiando para siempre. Pero aquellos años iniciaron también para siempre la extraordinaria colección del Círculo de Arte Contemporáneo. Nada más. En mi experiencia personal, aunque era una niña y casi adolescente, igual que Fernando, somos de la misma quinta, en mi casa, en un interés anómalo para la sociedad que vivíamos, se recibían las revistas francesas L'Oeil, publicación mensual, con noticias de arte nacionales e internacionales, junto con la revista semanal Paris Match, que nos acercaban y conectaban con el mundo del arte europeo, tan lejano para la remota Córdoba, ensimismada en el esplendor de su pasado, con una sociedad eminentemente agrícola, dedicada al culto a la fanega, que poco le interesaban las vanguardias artísticas que triunfaban en España y en Europa. Mis padres solían ir con frecuencia a Madrid para ver lo que se estaba gestando. Visita obligada era la Galería Biosca, precursora del galerismo madrileño. Desde 1958, la judía Juana Nars Schialon, Juana Mordó, dirigió la galería, dando un gran impulso a la vanguardia española y a muchos artistas, como el grupo El Paso, hasta abrir su propia galería en 1964 en la calle Villanueva.
Muchos de estos artistas, promocionados por esta Galería de Madrid, visitaron Córdoba. De todo ello nos va a hablar hoy y la repercusión de estas numerosas exposiciones, como nos ha contado Fernando, Ángel Luis Pérez Villén, doctor en Historia del Arte, crítico de arte. Desde los años 80 escribe en el diario Córdoba, en la revista Lápiz, en Ars Operandi, comisario de exposiciones antológicas y colectivas de Córdoba, en Sevilla, en Málaga, colaborador en el Museo Reina Sofía de Madrid en la catalogación de la obra del equipo 57, siendo autor del primer texto monográfico sobre este equipo, organizador de jornadas de arte con el Centro Contemporáneo de Málaga y con el Museo Picasso. Interminable su currículo. Su nombre va unido a cualquier actividad de arte que se precie. Ángel Luis. Bien, buenas noches. Vamos a ver, ¿cuándo empieza todo esto? ¿Cuándo empiezan los años gloriosos del Círculo de la Amistad? Pues yo creo que empiezan con la exposición de arte contemporáneo del año 53, pero aquí nada surge de la nada, o sea, todo tiene un motivo, tiene una razón, tiene unos precedentes. Hay una serie de antecedentes, una serie de síntomas que avisan de que las cosas están cambiando. Me refiero al mundo del arte, a la escena artística española. Hay una serie de indicadores que nos avisan de que hay una transformación en curso. ¿Cuál es uno de ellos? Para mí el principal, la celebración de la primera Bienal Hispanoamericana de Arte. Esto sucede en el año 1951. Se celebra a partir del 12 de octubre del 51 en el Museo de Arte Moderno, en el Museo Arqueológico y en los Palacios del Retiro de Madrid. Y, como digo, es uno de los primeros signos inequívocos de que las cosas están cambiando. Joaquín Ruiz Jiménez, democristiano, nombrado ministro de Educación Nacional en el verano de 1951, será el responsable de poner en marcha los mecanismos que hagan posible y visible el aperturismo en materia cultural que movió a la celebración de la Bienal. En la exposición, que fue organizada por el Instituto de Cultura Hispánica, participan artistas norteamericanos, hispanoamericanos y españoles. Entre estos últimos podemos citar a Daniel Vázquez Díaz, Gregorio Prieto, Guinovar, José Caballero, Rafael Zabaleta, Antoni Tapies, Maruja Mayo, Pancho Cosío, José Manuel Caneja, Jorge Oteiza, Manuel Millares, Joan Pons y Mampaso, entre otros. Hay, respecto a la importancia de esta primera Bienal Hispanoamericana de Arte, hay coincidencia de autores dispares ideológicamente hablando. Por ejemplo, Carlos Areán, en su célebre publicación de 20 años de pintura vanguardista en España, destaca el carácter germinal de la Bienal en la transformación de la escena artística española. Por su parte, José María Moreno Galván precisa que constituyó una especie de rendición de cuentas colectiva de toda la modernidad dispersa. Recuerdo de fuerza, balance de situaciones, estado de conciencia. En un tono similar se manifiesta Manuel Sánchez Camargo, cuando afirma: aquella primera Bienal fue un verdadero acontecimiento de la vida artística española. Desde entonces han cambiado mucho las cosas. En realidad, el propio Sánchez Camargo era parte interesada de que así fuera, pues siempre que tiene ocasión apuesta ciertamente por la renovación de la escena artística española, por un arte que, sin dejar de ser moderno, fuese a la vez que franquista, ni radical, ni maximalista. Luis Felipe Vivanco es el encargado de editar una publicación con motivo de la Bienal, una publicación en la que se hace evidente el empeño de tender puentes para recuperar el afán artístico renovador de la preguerra, una operación que se aborda sin ánimo de riesgo, pero con una extrema pulcritud, que denota el interés por suturar
ciertos traumas que pudieran quedar alojados en la memoria colectiva, según palabras textuales de Vivanco. Otro autor que confirma la importancia de la Bienal es Francisco Calvo Serrayer. Por su parte, Juan Manuel Bonet, en referencia directa a la Bienal, habla de la presencia sintomática de obras como, por ejemplo, Verde y Redes, de Manuel Mampaso. Esto es una obra, no es exactamente esa, pero una de la misma época y con la misma temática. Decía que Bonet relata la anécdota de la consideración que para Ruedo Ibérico es una editorial española radicada en París desde comienzos de los años 60, una editorial que trabaja por mantener desde el exilio el espíritu crítico contra el régimen franquista, y decía que Bonet señala la posición de privilegio de Manolo Mampaso, el autor de esta obra, y de su generación, la generación de Fraga Iribarne, y la plusvalía de sentido que el ingreso del artista gallego en el mundo de la abstracción pudiese tener para el entendido en arte. Así, Verde y Redes sintomatiza no solamente la irrupción en España de un estilo asociado a la modernidad, la abstracción, como su recepción por parte de los creadores españoles y la bandera que de ello pudiese hacerse desde las instancias oficiales del régimen franquista. Verde y Redes, de Manuel Mampaso, así como otras obras de Francisco Aguilera Mate y José Duarte, de similar tendencia, la abstracción, estuvieron presentes en la exposición de arte contemporáneo y del Círculo de la Amistad, causando un fuerte impacto en el público asistente, como ha mencionado Fernando. 1951, otro elemento importante, otro síntoma de que las cosas están cambiando. Se transforma el Museo Nacional de Arte Moderno en Museo de Arte Contemporáneo. El director, que llevaba en el cargo desde su nombramiento en 1939, Eduardo Llosent, deja paso al arquitecto José Luis Fernández del Amo, quien se adentra en el arte de vanguardia de manera mucho más intensa. Colaboran con Fernández del Amo, con responsabilidades y con cargos diferentes, Eugenio Dors, Luis Felipe Vivanco, Manuel Sánchez Camargo, Cirilo Popovici, Moreno Galván y Luis González Robles, entre otros. Por cierto, una de las iniciativas de Fernández del Amo es habilitar un espacio anejo al museo y dedicarlo en exclusiva al arte de vanguardia. Un espacio que es un local cedido por la familia Huarte, cuyas paredes se pintan de negro, de ahí su nombre, la Sala Negra, para celebrar las futuras exposiciones. Una de esas futuras exposiciones será la de Equipo 57 en 1957. Bien, volvemos el foco hacia Córdoba para referirnos a otro hito indiscutible de la irrupción de la modernidad en la ciudad. Me refiero, lógicamente, a la Cámara de Comercio e Industria de Córdoba. José Castani Jiménez, presidente de la institución, encarga a Rafael de la O, su futuro yerno, el proyecto. Y este lo comparte con su amigo y compañero de promoción, José María García de Paredes. Las obras comienzan a finales de 1950 y se prolongan hasta mediados de 1954. Digamos que dos son las claves del proyecto. Una, tanto los materiales empleados como los artesanos e industriales que colaboran en el proyecto son, en su mayoría, cordobeses. Dos, la deliberada modernidad de la construcción. El edificio ocupa un lugar propio en casi todas las guías de arquitectura española del siglo XX, mencionándolo generalmente como una peculiar, sensata y para nada tardía relectura española del movimiento moderno. Pero la importancia de la Cámara de Comercio e Industria de Córdoba no se vincula exclusivamente a la fábrica de su inmueble, como a la integración en esta de un complejo programa de diseño y ornato que le confiere ese aire de indudable modernidad que todos le atribuyen. Y aquí debemos hablar, pues, de una serie de artistas que trabajan para lograrlo. El primero de ellos es Jorge Oteiza, que, bueno, está presente y activo en Córdoba por aquellos años y viene a ser providencial
para el arte cordobés contemporáneo. Jorge Oteiza no solamente es el padre de la escultura vasca, si Chillida fuese la madre, sino que es uno de los escultores españoles de mayor repercusión internacional. De la misma manera que Julio González representa la gran aportación española a la escultura del siglo XX, mediante su filiación y experimentación con la escultura en hierro, Oteiza viene a preludiar en más de una década lo que después podría ser o será la escultura del arte minimal. Pues bien, el escultor vasco está trabajando por aquí en torno a 1953-1954, coincidiendo con el encargo que los arquitectos Francisco Javier Sáenz de Oiza y Luis Laorga le hacen para acometer la estatuaria de la nueva Basílica de Aránzazu, motivo por el cual se decide aquí en Córdoba buscarle un asistente o ayudante. Este papel de asistente o ayudante lo desempeña Luis Aguilera Bernier. Así que, de la mano de Jorge Oteiza y de la colaboración, cuando no de la autoría de Luis Aguilera Bernier, tenemos en la Cámara de Comercio un escudo de bronce para la fachada del edificio, que es una interpretación libre del estudio de la ciudad, un soberbio león de bronce emergiendo de una vaga forma de torre en una síntesis personalísima del viejo escudo de Castillo y leones cordobeses, según consta en la memoria del proyecto. También tenemos un mostrador de hormigón armado y revestido de teselas de mármol negro de Bélgica para el hall de entrada. Y también tenemos una escultura en hormigón para el hueco de la escalera que se modela in situ y termina desbastándose de manera expresiva por sustracción y posterior enlacado. Es una escultura mitad forma femenina, mitad núcleo de caracola bajo la espiral de la escalera, en palabras de los arquitectos. Y, por último, otra escultura también antropomórfica y tallada en madera de encina sobre base de mármol para la primera planta. Bien. No obstante, casi mayor importancia que estas obras de Oteiza en Córdoba es su responsabilidad directa en la motivación y el apoyo a una serie de jóvenes creadores cordobeses. El mencionado Aguilera Bernier, además de Francisco Aguilera Mate, José Duarte, Pedro Pardo y Juan Serrano, que a raíz de la experiencia compartida en las labores desarrolladas en la edificación, deciden constituirse como grupo espacio para atender las ofertas de trabajo que comienzan a recibir. Bien, a mí me parece reconocer a la izquierda, la segunda persona, posiblemente sea Francisco Aguilera Mate. Si no, alguien en la sala me puede corregir. Francisco Aguilera Mate. Sí. Bien. Y en el extremo por la derecha, perdón, este señor de aquí, segundo, es Pepe Duarte. Y el que está a su lado es Luis Aguilera Bernier. Decía que es importante no solamente la labor de Oteiza como artista que viene a trabajar en la Cámara de Comercio, sino también como persona que insufla, que motiva, que pincha a estos artistas cordobeses para que vayan a abrirse mundo en el mundo del arte. Bien, otro artista cordobés que interviene en la Cámara de Comercio es Miguel del Moral, que realiza en la sala de junta un mural pirograbado que representa al Arcángel San Rafael, patrón de Córdoba y de los comerciantes. Miguel del Moral, por cierto, realiza otro fabuloso mural unos años más tarde, bajo petición de Gerardo Olivares, para el Aula de Cultura de la Caja Provincial de Ahorro, que se inaugurará a finales de 1961 con una exposición de pintura de Benjamín Palencia. Hay otro artista que, aunque no interviene en la Cámara de Comercio, es importante para fraguar toda esta trama que estoy aquí fraguando. Hablo del madrileño Carlos Pascual de Lara, que ya ha aparecido en la mesa. Bien, Carlos Pascual de Lara ya había colaborado en algunos proyectos de Rafael de la Hoz, había realizado trabajo incluso para el Círculo de la Amistad, por lo que no resulta extraña su presencia en la ciudad, ni en la encomienda que dicha institución le confiere a la Hoz para celebrar su centenario, ¿no?
¿Qué trabajo realiza Carlos Pascual de Lara para Rafael de Lao? Pues, por ejemplo, en la desaparecida tienda Boutique Vogue, pues lleva a cabo un mosaico en parte del paramento y un manillón en madera para la puerta de acceso. Por cierto, habría sido Carlos Pascual de Lara, en opinión de Alberto Rosales, quien recomendó a Jorge Oteiza ante los arquitectos Sáenz de Oiza y La Orga para abordar la estatuaria de la Basílica de Aránzazu. Y es muy probable que hiciera otro tanto ante Laos y García de Paredes para la Cámara de Comercio de Córdoba. Hay otra versión defendida por otros autores, que sugiere que Rafael de Laos conoce a Oteiza a través del padre Aguilar, que es promotor de la creación del Colegio Mayor Aquinas de Madrid, una obra de Laos de mediados de los años 50. Pero bueno, todo esto son detalles sin importancia para lo que aquí nos interesa, que es hablar de la exposición de arte contemporáneo del Círculo de la Amistad. Bien, celebrada en 1953, insisto, es un síntoma incontestable de la recesión de la modernidad artística en Córdoba. Fernando Carbonell, responsable de Asuntos Culturales, recibe la encomienda de festejar la efeméride del centenario de la creación del Círculo de la Amistad y se pone mano a ello. En realidad, el centenario hubo de celebrarse al año siguiente, es decir, en 1954, en mayo, que es cuando se cumplía el siglo de existencia de la Fundación. Pero, no obstante, se tomó como fecha de referencia la del casino, que fue en diciembre del año 53. En cualquier caso, Fernando Carbonell, para celebrar el centenario, entre otras cosas, decide hacer una exposición de arte contemporáneo. Y para ello se pone en contacto con Rafael de Laos, que a su vez, como comentaba Fernando, delega para las cuestiones exclusivamente artísticas en Carlos Pascual de Lara. Ya he explicado antes un poco la trama de Carlos Pascual de Lara, los arquitectos y demás, ¿no? Por su parte, también Antonio Povedano ha visto frustrado un proyecto de exposición colectiva de arte contemporáneo a celebrar en la ciudad, en la Sala Municipal de Arte, y entonces termina sumándose a la iniciativa. Por lo tanto, no hay más que unir a estos dos artistas, Carlos Pascual de Lara y Antonio Povedano, para que el proyecto siga adelante. Pero falta acondicionar el espacio, y de eso, el espacio expositivo, y de eso se encarga Rafael de Laos. Lo que reviste mayor interés de esta conversión espacial, por su carácter renovador e incluso rupturista, es lo que se acomete en la sala de juegos de la entidad, transformada en sala de pinturas. Laos despliega sus mejores recursos. Las paredes y el techo se unifican en negro. Se ve el negro, que es el color de moda en estos años, ¿no? Sobre todo en relación a la exhibición de arte contemporáneo. La hemos visto en la Sala Negra de Madrid y, oye, en 2 años más tarde la estamos viendo aquí en Córdoba también, ¿no? Pues bien, sobre los paramentos de color negro se disponen planchas de uralita que servirán de fondo a las obras expuestas. La iluminación se lleva a cabo mediante focos cónicos de hojalata de 100 vatios diseñados por el propio arquitecto y soportados mediante una red de cables que pende del techo. Un invento de Rafael de Laos, que se ve ahí. Sistema de iluminación completamente rupturista y singular. El resto de espacios, a excepción de la galería cubierta del patio, que también fue pintada de negro e iluminada con el mismo sistema, no sufrió intervención alguna, ni Rafael de Laos, que ya casi fuese. Y parece ser que en esta labor de reconversión del espacio y su reacondicionamiento como sala de exposiciones también colaboró Carlos Pascual de Lara. Como decimos, el montaje no podía pasar desapercibido. De hecho, para dar a conocer su compromiso en el montaje de la exposición, Rafael de Laos elabora a posteriori una memoria que acompaña de varias fotografías para que aparezcan en la Revista Nacional de Arquitectura en su número de noviembre de 1953. Era muy consciente de que no era una obra menor, sino que era una obra de diseño de interior importantísima. La exposición propiamente dicha se inaugura el 17 de mayo y asisten todo tipo de autoridades civiles y militares, responsables de la Diputación y Ayuntamiento.
así como la directiva del Círculo de la Amistad, lógicamente. Por tanto, apoyo inequívoco de las fuerzas vivas de la ciudad a la iniciativa de mostrar arte contemporáneo. Las obras se siguen repartidas entre la Sala Céspedes, hoy desaparecida como espacio expositivo, la Sala Julio Romero de Torres, el vestíbulo de acceso donde se colocaron las esculturas y la galería del patio principal. Se muestran alrededor de 140 obras entre pintura y escultura y se articulan en 3 sesiones, según la procedencia de los participantes: Sevilla, Madrid y Córdoba. Los sevillanos son en su mayoría integrantes del grupo La Rábida, constituido en 1957 por una serie de jóvenes e inquietos creadores que se han formado en la ciudad hispalense y que comparten ilusiones e intereses con algunos de los docentes, en especial con Miguel Pérez Aguilera. Artistas que incluso proceden de otros colectivos como la Joven Escuela Sevillana o el Grupo 49. Entre ellos están Carmen Lafón, Ruiz Cortés, Mauri y Ricardo Coma. Además de estos también participan Francisco Aguilera Mate, con una luminosa abstracción y un paisaje de Córdoba, Luis Aguilera Bernier, Alfonso Arisa, que presenta bodegones, Pedro Bueno, con 5 pinturas, Pepe Caballero, Centella, José Duarte, del que se muestra una abstracción geométrica, Miguel del Moral, con un bodegón religioso, Delgado Montiel, García Donaire, García Ochoa, Jiménez Milla, Martínez Novillo, Moreno Galván, Antonio José Ojeda, Ortega Muñoz, Rafael Orti, Carlos Pascual de Lara, con 2 obras, El Circo y Patio del Estudio, Pellicer, Miguel Pérez Aguilera, un grabado de Picasso, Antonio Povedano, Redondela, que participa con 2 obras, El Rastro y Crónica de Pueblo, Amadeo Rubiolmo, Josefa y Loli Sánchez, Juan Serrano, Rafael Serrano, Valdivieso, Vázquez Díaz, Mampaso, etc. La repercusión en la prensa de la exposición da testimonio no solo de la extrañeza que la exposición causa entre el público, también de la impresión de novedad y de la conciencia de que se está operando un cambio en la recepción del arte contemporáneo. Prueba de ello es que 1 año más tarde, Antonio Povedano consigue materializar su empeño de mostrar en la Sala Municipal de Arte una segunda muestra de arte contemporáneo, en alusión a la celebrada en el Círculo. Esta segunda exposición se desdobla en 2 fases, una primera abstracta y otra figurativa, y viene a reactivar el ambiente artístico cordobés, que se debate entre la incomprensión y la adscripción a los movimientos de vanguardia. La actual exposición de pintura abstracta que se celebra en la Sala Municipal de Arte ha convertido en avispero de opiniones al público de la visita, en palabras de Medina González. Un comentarista de sesión de esta exposición es Fernando Carbonell, que hace primero referencia a la muestra celebrada años atrás en el Círculo de la Amistad y al hablar de la actual realiza una clasificación muy particular de los artistas que trabajan en torno a la abstracción. Están, en palabras de Fernando Carbonell, están los pitonisos, los que incluye a Vicente Vela y Antonio Suárez, los pintores de acción, Manuel Viola y Antonio Saura, los tachistas, Guinovar, Grandío y Genovés, los texturistas, Juana Francés, Manuel Rivera y Manolo Millares, los constructivos, José María Labra, Torquil Hansen y Pablo Serrano, y los espacialistas, Equipo 57, Grupo Funcionalismo, Grupo Espacio, Manuel Calvo y Néstor Basterrechea. Quería comentar también esta imagen, porque para mí es muy entrañable, porque está aquí prácticamente la prensa profesional y la prensa de corazón. En la esquina izquierda tenemos a Manolo Medina, Juan Latino, a continuación Paco Zuera, Fernando Carbonell, bueno, y el director del Círculo en ese momento. Pero ya hay 2 señores que trabajan en la prensa como críticos de arte. Bien, saltamos... Muy bien de tiempo todavía, ¿no? Saltamos a los años 60. A comienzos de esta década se da el paso siguiente en el proceso de situar a la ciudad, a Córdoba, en el contexto periférico, sí, es periférico, pero en el contexto del arte contemporáneo español. Lo que en principio fue un hecho circunstancial, celebrar una exposición de arte contemporáneo,
pues pasa a ser una actividad sincrónica, con su ciclo y sus temporadas. La iniciativa, al inicio de los años 60, la pilota en exclusiva el Círculo de la Amistad. Y uno de sus responsables, quizás quien más culpa tenga, sea, como no, Fernando Carbonell. Lo cierto es que se encarga a Rafael de Lao y Gerardo Olivares la transformación de una de las dependencias de la institución en sala de exposiciones, actividad en la que colaboran los miembros cordobeses de Equipo 57 y Antonio Povedano. La relación del Círculo de la Amistad con este último, con Povedano, viene de atrás. Respecto a Equipo 57, hay que recordar que Carbonell, Fernando, había sido conferenciante en el ciclo paralelo actual de la ciencia y el arte que Equipo 57 había organizado unos años antes, y además era coleccionista de su obra y amigo personal de sus miembros, de los cordobeses. Aquí me vais a permitir que me explaye un poquito. No mucho, pero un poquito. Por todo ello, no tiene nada de extraño que la institución pues, le encomendase el acondicionamiento de la sala de exposiciones, de la sala Céspedes, a Equipo 57, ¿no? Donde en mayo de 1961 muestran su obra. La exposición de Equipo 57 coincide en el tiempo con una individual de Hans Hartung, en otro espacio expositivo de la institución, en la Sala Liceo. Comentaba que quería explayarme, pero no tengo mucho tiempo. Pero es que las imágenes son tan reveladoras de la modernidad y la apuesta por la vanguardia que hace el Círculo de la Amistad, haciendo una exposición de Equipo 57 que habían estado exponiendo en París, en Copenhague, en Bélgica, y cómo se muestra la obra, toda inmersa en un ambiente, digamos, doméstico, en una serie de utensilios, de mobiliario que podrían ser los propios de una casa, ¿no? Veis que hay pintura, escultura, diseño de muebles, etcétera. Bien, antes he hecho referencia a Hans Hartung, Fernando también lo ha comentado. Hartung es un pintor franco-alemán, ha sido de las galerías europeas más comprometidas con la modernidad artística y es un autor que en 1960, un año antes, recibe el Gran Premio Internacional de la Bienal de Venecia. Su atracción lírica, su tachismo, era la referencia sintáctica a la que aspiraban quienes desde cualquier parte del globo querían estar a la última de lo mejor del arte contemporáneo de estos años. Bien, y la pregunta es, ¿qué hace Hans Hartung en Córdoba? ¿Cómo es posible que su trabajo, que un año antes había sido reconocido en la Bienal de Venecia, se pudiese contemplar en una ciudad de provincias como la nuestra? La razón de ello no puede ser exclusiva de una sola razón, pero podemos conjeturar respondiendo. Primero, que las circunstancias en España hacían posible la presencia de Hartung en las galerías de arte más modernas, incluso en las salas dependientes de las instituciones oficiales del régimen franquista. Segundo, que se produce gracias a personas como Antonio Muñoz Rabines de Vergel, Fernando Carbonell y Antonio Povedano, que están ahí detrás. Esto último lo tengo que explicar. Los dos primeros son respectivamente, como digo, presidente y responsable de cultura, y son quienes encomiendan a Antonio Povedano que asesore a la entidad y programe 2 exposiciones quincenales en la sala Liceo y Céspedes, acondicionada para la ocasión. Lo que se exhibe en la sala Liceo y Céspedes en estos primeros años 60 nos permite asociar el arte de vanguardia, el arte contemporáneo, a la ciudad de Córdoba. Incluso hablar de una época dorada, de ahí los años gloriosos, que viene segmentada por un esplendor de una programación continuada que comienza a permear, y esto es importante, en el ambiente
la certidumbre de que en la ciudad se toma conciencia de esta situación. Esta situación se hace posible, todo hay que decirlo, por el compromiso logrado por José Luis Tafur, director de exposiciones y publicaciones del Ateneo de Madrid, de manera que lo que se exhibe en su sala viaje después a Córdoba para ser expuesto en la Sala Liceo. Un compromiso que se hace extensivo a la implicación de Antonio Povedano, que continuará programando hasta la temporada de 1963-1964, a partir de la cual Mariano Aguayo, también artista, será el responsable de la participación. Haciendo un somero repaso a lo exhibido en las dos salas, Liceo y Céspedes, se comprueba que la apuesta de la entidad por la vanguardia española e internacional, pues están ahí los foráneos Hans Hartung y Emilio Bédova, los españoles Arcadio Blasco, Ángel Medina, Vicente Vela, José María Iglesias y el escultor José Luis Sánchez. Y los cordobeses Equipo 57 y Mariano Aguayo. Estos son los protagonistas del año 1961. Al año siguiente lo harán Zhao Guoqi, pintor abstracto chino, el expresionista Francisco Mateo, Antonio Povedano, el fotógrafo Otto Steiner, Giuseppe Cambino, el grupo Norte y Sur, José Bento y Gerardo Rueda. La temporada siguiente serán la de la escultura de Marcel Martí, la pintura de Hernández Monpó, Hernández Joan y Joan Josep Tarrap. Las pinturas de Fernando Zobel, aquí lo vemos, con el presidente de la entidad, junto a la obra que la tenemos justo ahí. Además de las esculturas y dibujos de Kenneth Hermitage y las pinturas abstractas de Lilian Lersans. 2 minutos más. Por varias razones, el año de 1964, como veremos a continuación, será de especial relevancia para el arte cordobés. En las salas del Círculo de la Amistad exponen Manolo Rivera y Manuel Millares y la pintora australiana Janet Anderson. Un año antes había expuesto Rita Rutkowski. ¿Vale? Bien, he dicho que exponían en el 64 y por eso era importante ese año Rivera y Millares, ¿no? Ahí tenemos a Rivera y a Mariano Aguayo, porque este año es Aguayo quien está ya programando, Mariano Aguayo. Y aquí una obra de Rivera, ¿vale? También decimos que expone Millares en el Círculo de la Amistad, es que es increíble. En fin. Al año siguiente expone Guinovar, al año siguiente expone Saura. Aquí tenemos a Saura, tenemos a Povedano, tenemos a Paco Suera. Y 1966 es el año de la individual de Rafael Ortiz y de la colectiva que organiza Fernando Carbonell con motivo del simposio, ¿no?, de pintores actuales de Córdoba. 1967 vuelve a haber una colectiva en la que están Fautrier, Hartung, Cuixart, Guinovar, Miró, Sacramento y Vilella. Y después hay una serie de individuales de Pepe Duarte, obra de aquellos años, Paco Suera y Alfonso Ariza, entre otros. 1968 se destacan la individual de Daniel Argimón y una colectiva sobre la Escuela de París. Y del año siguiente la individual de Lucio Muñoz. No me puedo extender más porque si no Mercedes me va a matar y lo comprendo, pero en fin, si hay alguna publicación está a vuestra disposición.